para hablarnos de esta tradicional pastorela nos acompaña su productora ejecutiva Rosalinda Ordóñez. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy feliz de estar aquí con ustedes. Así es, nosotros también sumamente contentos de recibirte porque nos traes un espectáculo que tiene 28 años ya de estarse presentando. Así es, ha sido un trabajo de año tras año Sí. de estar preservando las tradiciones en nuestro país, que todas estas nuevas generaciones de niños que no conocen lo que es una velita, lo que es un cántico mexicano, la colación, pues sepan lo que es la procesión, las piñatas, los demonios y toda esta tradición de las pastorelas que es de México para el mundo. Claro, precisamente de México para el mundo, no solamente para los niños, sino también para la gente extranjera que desconoce mucho de las tradiciones mexicanas. Esta es una excelente opción. Así es. Tenemos también la fortuna de que nos visiten muchas personas de otros países Sí. y salen encantadas, de verdad, con esta música. Tenemos músicos en vivo Muy bien. que cantan también música de todas nuestras regiones del país. Entonces es enriquecedor ver desde lo muy tradicional, bailes también. Tenemos bailarines en vivo que fusionan lo prehispánico con lo virreinal, lo moderno y sobre todo bien puestos en nuestro país, en México y sus tradiciones. ¿Cuántas personas conforman este elenco? 25 actores, Muy más bien. músicos, tenemos también el grupo Son del Pueblo, Maravilloso. cantantes, bailarines, Muy bien. mucha gente de Y producción. nosotros tenemos para ustedes también un regalo en este momento. ¿Qué tal si disfrutamos un poco de esta pastorela? Adelante. Y por esta calle vive el que a mí me abandonó. Ay, maten a la rata, pero no la hagan sufrir. ¿Quién anda ahí? Ay, de negrita. Ya díganme, ¿quién anda ahí? ¿Qué nadie, negrita? Es el aire. Es el viento. Uy, pues qué viento tan sabroso. No, ya dígame, ¿quién anda ahí? Ah, que es la que se cayó por asomarse. ¿Qué nadie? Pues que no yites. Ay, pues qué re bruta que soy. Si ya van 3 veces que me dicen que Naiden. ¡Ay, caray! Con esta carne ni frijoles pido. Ah, sí, pues yo con esta te despido. Ahora. Ya le dije que no me esté molestando. ¿Por qué? Yo soy una mujer decente. No, hombre. Recatada. Sáquese que. Así que se me va mucho a la fregata. No voy. Pues no vaya. No me pagues con tamal teniendo bizcochería. Pues este bizcachito no es para tu pobre chocolatito. Ahora. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Ay. Negros son tus ojos, mi reina, y me gustan las guarachudas, ariscas y cachondonas como tú. Ya le dije que no me esté molestando, porque algo le puede pasar. A mí. ¡Ah! Va. ¡Ay! Una tortuga india. India, ¿tu madre qué? Ahora se ha llevado, hombre. Paloma mía, lo que tú necesitas son 2 brazos fuertes. Írame. Y eso que ando malito. Pues si así están los brazos, ¿cómo estará lo demás? Ahora, 2 brazos que te ayuden a llevar las duras cargas de esta infame vida. Sí, mi amor, 2 brazos que sean el sostén y abrigo de ese pobre corazoncito tuyo. Sí, mi amor, tú y yo hemos nacido el uno para el otro. Somos 2 almas errantes que han nacido para amar y ser felices. Ay, como Hillary y Trump. Ay, señor. ¡Calla! No digas más. Y deja que nuestros corazones palpiten juntos. Pum, 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 pum,
pum, aunque parezca taquicardia, pum, pum, cantando una bella, tradicional, romántica y navideña canción de amor. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame ahora. Love me forever en Caman, pa' acá con tu mí. Ay, Armando Manzanero. ¿No muerde? Véngase para acá. Esta es mala palmetate, pero buena palpetate. Así no. Así. Aunque sea tele. ¡Tran! Esta ya cayó. Yolanda y Ramón, nuestros actores del día de hoy. Así es, La Lujuria y Filomena. La lujuria y Filomena, Así que es. parece que Filomena como que sí cayó. Ya cayó. Rosalinda, cuéntanos entonces las fechas de la pastorela, cuándo la podemos disfrutar y dónde sobre todo. Estamos en el claustro del Instituto Cultural bien. Helénico todos los días, con excepción del 24, porque Claro. ese día sí descansamos, pero Sí. estamos hasta el 27 de diciembre a las 6 y 8:15 de la noche. ¿Y los costos de las Los entradas? costos, 400 pesos por persona, pero incluye ponche, 2 tamales, atole, la posada, rifa de piñatas. Es un espectáculo completo, de Sumamente mucha tradición. Claro, para toda la familia además. Para toda la familia. Y hacemos descuento para los niños, 350 pesos, y para las personas de la tercera edad, 320. Muchísimas gracias, Rosalinda, por Gracias por la traernos invitación. esta muestra esta mañana. Y nosotros también queremos recordarles a ustedes que hoy a las 18:30 horas usted tiene una cita con Gustavo Reyes en Clínica de Animales, con un caso que, como siempre, relaciona a su mascota con el dueño. En este caso, el caso de la gatita Nube.